¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura, Diálogos para la Historia. Sin duda, septiembre es un mes paradigmático, no solo porque es el mes de nuestras fiestas patrias, sino porque también en este mes han ocurrido hechos históricos que han marcado a Latinoamérica, a la humanidad, en muchos sentidos. Las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, ese mismo día el golpe de Estado en Chile y otros hechos como la calificación de Carlos Salinas, un 11 de septiembre en el colegio electoral, el concierto de Avándaro, en fin, hay muchos hechos relevantes. Pero esta semana queremos dedicársela a este tema, a Salvador Allende y sobre todo a lo que ocurrió en Chile en esa etapa de los 60, 70, en que la izquierda irrumpió en Latinoamérica para conformar gobiernos democráticos como lo fue el de Salvador Allende. Y en particular, hoy vamos a presentarles una conversación que sostuve el 28 de julio del 2004, hace ya un poco más de 16 años, en un contexto de un foro internacional que se celebró en la Ciudad de México, convocado por partidos de izquierda, y en el que mi amigo entrañable, inolvidable, Cuauhtémoc Sandoval, que fue siempre el gran representante internacional de la izquierda de México en el mundo, me hizo el honor de permitirme conversar con Isabel Allende, la hija de Salvador Allende, en aquel momento diputada en Chile. Y allí repasamos parte de lo que sucedió ese 11 de septiembre, de la historia de Salvador Allende, de lo que representó. Esta es la conversación, la vamos a compartir hoy nuevamente con ustedes, ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión, y me parece que es muy importante que las nuevas generaciones tomen nota de lo que ocurrió en ese momento. Hoy, lunes, vamos a presentarles la conversación con Isabel Allende. Martes y miércoles tendremos también algunos reportajes de la época, de cómo se fue consolidando el golpe de Estado, cómo se fueron creando las condiciones. Luego les presentaremos una película sobre ese momento, y al final, jueves y viernes, haremos referencia nuevamente a dos conversaciones que sostuvimos en el 2005 con nuestro amigo Patricio Sepúlveda, quien fue testigo presencial de lo que ocurrió aquel 11 de septiembre en Santiago de Chile, en el golpe de Estado que se le dio a la presidencia democrática de Salvador Allende. Vamos con Isabel Allende. Buenas noches, volvemos a encontrarnos en Sin Censura. Esta noche una diputada y un personaje muy especial para mis afectos y para la historia de América Latina, Isabel Allende, diputada actualmente en Chile, al Congreso de Chile, y bienvenida a Oaxaca esta noche. Muchas gracias, encantada. Para mí, comentábamos fuera de cámaras lo que representó Salvador Allende y toda la etapa que se vivió previa al golpe de Estado, la primera sonada del 29 de junio, el asesinato del edecán Schneider, las huelgas de la mina del Teniente, el acoso norteamericano, el bloqueo, el desabasto, la derecha actuante, la complicidad en ese momento de la democracia cristiana. Para usted, esos momentos, ¿cómo están grabados, Isabel? Bueno, fueron momentos muy complejos. Yo creo que lo importante es señalar que mi padre encarna, incluso hasta el día de hoy,
para los jóvenes, para aquellos que no lo conocieron, un proyecto que trataba de hacer una sociedad más justa, más solidaria, más justa, con mejores oportunidades. Mi padre había sido parlamentario por muchos años, conocía muy bien su país, sabía la situación de la mujer, del campesino, del joven, y la necesidad de hacer cambios profundos para efectivamente cambiar, como digo, esa enorme injusticia. Pero también Salvador Allende representa y encarna, y por eso creo que para los jóvenes que aún no lo conocieron, encarna un poco el líder consecuente, la persona que hacía lo que decía que iba a hacer, y finalmente es toda una vida, no es solamente un 11 de septiembre. Usted ha recordado los momentos anteriores, pero yo quiero recordar que mi padre fue durante 50 años un hombre que empezó desde ser elegido presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios, después del Centro de Medicina, después de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, después diputado, senador elegido 4 veces, fue presidente del Senado, ministro de Salud en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que era un gobierno del Frente Popular, finalmente presidente de la República. Yo creo que lo que se aprecia entonces es el recorrido a lo largo de 50 años, caminando junto a su pueblo, junto a la mujer campesina, junto a ese niño, digamos, nacido con menos oportunidades, y yo creo que ese es realmente lo importante y el orgullo que yo tengo de ser su hija. Y que además llega a la presidencia de la República en un tercer intento, en una elección muy dividida, con condiciones adversas en el contexto de la geopolítica mundial, y aún así se impulsan una serie de reformas hacia el interior de Chile, pero son reformas que tenían un contexto democrático. Era, como él siempre lo planteó, un socialismo democrático, que finalmente es a lo que aspiran los pueblos del mundo. Bueno, eso es una cosa notable también. Yo pienso que fue una persona que se adelantó mucho a su época. Estamos hablando de los años 60, estaba la Revolución Cubana, había mucha simpatía por las causas revolucionarias, se hablaba de la teología de la revolución, se hablaba de la revolución por aquí, por acá. Incluso había habido un intento en mi país que se llamó Revolución en Libertad de la democracia cristiana. Pero mi padre siempre se propuso que los cambios profundos, pero eran cambios dentro de la institucionalidad, la legalidad vigente en Chile. Y eso es algo que se adelantó a su tiempo, porque él nunca hubiese querido sacrificar en aras a una supuesta igualdad económica o mayor equidad económica la libertad. Yo creo que eso es un tema de la mayor importancia, porque era la esencia de su comportamiento, era la esencia de sus valores, era la esencia de lo que él proponía. Él no quería cambios en Chile que no fueran sino recogiendo la profunda tradición que nuestro pueblo tenía, porque nuestro pueblo ha tenido siempre una gran madurez cívica, una larga trayectoria, un parlamento que había funcionado ininterrumpidamente durante 150 años, como dijo él en un discurso memorable en las Naciones Unidas. Exactamente. Entonces esa es la esencia, yo creo, de lo que mi padre proponía para el pueblo de Chile. Y hay algo que a mí que es, también yo recuerdo mucho, es decir, su congruencia. Su congruencia, que es precisamente lo que usted está planteando, aquel discurso, el último que dirige al pueblo de Chile, cuando se refiere a los que tienen las armas y podrán avasallarnos, pero no se destruyen a los pueblos. Y más tarde, más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde transiten los hombres libres. Sí. Y bueno, una muestra que todavía es un paradigma para todos los pueblos de Latinoamérica hoy, que todavía enfrentan de alguna otra manera, de una o de otra manera, la agresión imperial. Sí, creo que ese es un contexto que es válido. Bueno, hoy día es un mundo muy distinto a lo que era en los años 70, no es comparable, por supuesto, pero efectivamente si nos radicamos a lo que está pasando hoy día, yo creo que más que nunca, en un mundo globalizado como el que tenemos que fortalecer los organismos multilaterales y tenemos que reforzar como política el multilateralismo y tenemos que reforzar el respeto al derecho internacional, porque creo que retrocedemos como humanidad, como comunidad internacional, si una gran potencia que obviamente tiene la primacía o supremacía, no puede imponer unilateralmente lo que ellos decían en virtud de una guerra preventiva que es democracia y que no. Me parece que eso es sumamente grave y por eso creo que es muy importante que seamos capaces de superar las debilidades
de un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de una Europa que estaba dividida en su momento. México y Chile jugaron un rol muy importante como miembros no permanentes, se la jugaron en su momento, pidieron más tiempo, quisieron evitar lo que hoy día, por desgracia, está ocurriendo todavía en Irak y que de alguna manera nos da la razón. Y yo celebro una vez más esa cercanía entre México y Chile, que aún ahora, recientemente, hace poco menos de un año, hemos estado trabajando en conjunto en el seno de las Naciones Unidas, tratando en el Consejo de Seguridad de evitar lo que desgraciadamente no se pudo evitar. O sea, después de 1973, primero ustedes tuvieron un embajador maravilloso en ese entonces, Gonzalo Martínez Corbalá, que ayudó a muchos chilenos a salir vivos, a refugiarlos en la embajada, y después de eso comenzó para mí algo que yo no esperaba jamás, que yo estaba convencida que ese exilio iba a durar, no sé, 5 años, 6 años, pero no sabía. Pero nunca pensé que iban a ser casi 16 años. O sea, yo viví 16 años en este país. Por eso lo siento, casi es mi segundo país. Fueron 16 años, estaba mi madre, mi hermana, yo. Aquí nacieron algunos nietos de mi madre, o sea, sobrinos. Aquí mi hija vivió prácticamente toda su vida, de hecho se regresó, hasta el día de hoy vive acá en México. Son lazos muy fuertes. Claro, que se van construyendo además en condiciones adversas y son lo que más unen. Viene toda esta etapa de la dictadura que no tiene caso hablar, porque ya están ahí en el basurero de la historia. Pero viene la etapa de la vuelta a la democracia en Chile, todo este esfuerzo que se va construyendo, el referéndum, después la madurez, diría yo, de las fuerzas políticas para que se pueda dar esa unidad de la democracia cristiana y el Partido Socialista y otros partidos. ¿Cómo lo vive, Isabela? Bueno, yo creo que usted usó la palabra precisa, porque yo creo que requirió una gran madurez y generosidad para sabernos encontrar a aquellas fuerzas políticas que no solo fuimos adversarios, pues más bien fuimos enemigos. Y eso, entre otras cosas, posibilitó, entre otras causas, por cierto, posibilitó el golpe de Estado, porque actuamos como enemigos y no como adversarios. Y yo creo que el dolor, el sufrimiento, tantas cosas nos hicieron abrir los ojos y tener la generosidad y la capacidad de encontrarnos y de generar un movimiento amplio, una coalición amplia, se llama Concertación de Partidos por la Democracia. Hoy día ya llevamos 14 años de gobierno, algo nunca habíamos hecho juntos, por primera en la historia se crea, pero llevamos ya 3 gobiernos. Estamos terminando, no, estamos en la mitad del periodo del presidente Lago, lleva 4 años, me faltan 2. Ha sido bastante exitosa la gestión que ha hecho la Concertación, al comienzo viviendo como toda transición los avances, retrocesos, complejidades, pero hoy día podemos decir con mucha tranquilidad, Chile es un país que ha avanzado, sus instituciones funcionan, todavía tenemos algunos vestigios autoritarios en una constitución impuesta durante la dictadura Pinochet sin ninguna legitimidad porque no funcionaban los partidos políticos, no había libertad de asociación, no la podemos abolir, no tenemos la fuerza política para cambiarla, hemos hecho algunas reformas, todavía quedan, como decía, vestigio autoritario, pero lo más importante, hoy día tenemos parlamento, poder judicial autónomo, un ejecutivo, en fin, existe como debe ser un Estado de Derecho. Por cierto, que construir futuro no significa, como dijo el propio presidente Lago, no hay mañana sin ayer. Por lo tanto, nosotros estamos construyendo nuestro mañana, pero también teniendo conciencia que hay 2 pilares que son muy básicos y se llaman verdad y justicia. Verdad, justicia y reparación son como también elementos para ese reencuentro. Pero yo creo que le hemos dado lo más importante políticamente a Chile, la estabilidad que Chile necesitaba, la mayoría que Chile necesita para todo lo que nos hemos propuesto, que era volver a la democracia, recuperar nuestro Estado de Derecho, proyectarnos en la democracia. Y hoy día desafíos que tenemos no solo los chilenos. Hoy día, desgraciadamente, uno ve crecientemente el descrédito de la política, de la función pública, la debilidad de los partidos políticos. Existe en nuestra región de América Latina gobernantes que no pueden terminar su periodo. Existen dosis grandes de crisis de gobernabilidad en muchos países de América Latina y eso nos preocupa porque se requieren democracias más sólidas, parlamentos más sólidos, partidos políticos más sólidos, mayor participación, jóvenes que ojalá se interesen y vean la dignidad que puede tener la función pública, pero si todo el día se la desacredita
que a veces nos ocurre a través de los medios precisamente, por responsabilidad muchas veces nuestra, nuestro propio comportamiento, yo creo que eso le hace un daño muy grande a la democracia. Así que esos son los desafíos que estamos en este momento enfrentando y que esperamos poder avanzar, como esperamos que toda nuestra región efectivamente fortalezca sus democracias y no se sigan debilitando. Isabel, vamos a hacer un corte muy breve, si me lo permite, y regresamos. Continuamos, amigos, charlando aquí con la diputada Isabel Allende. Pero ciertamente lo que usted comenta es una verdad. La democracia en Chile se ha ido consolidando, mientras en otros países de la región se han presentado todo este tipo de situaciones de gobiernos autoritarios, de gobiernos con características de una gran corrupción, etcétera. Y aquí hay algo también muy interesante que tiene que ver con la concertación. Hasta hoy, ha habido dos presidentes surgidos, los dos primeros presidentes de la concertación surgieron de la democracia cristiana, Patricio Aylwin y Frei. Y luego vino el presidente Lagos, que provenía del socialismo, que les generó algunas inercias. Tuve oportunidad de estar en alguna ocasión en este proceso, que incluso se tuvo que ir a la segunda vuelta, el reciente de donde es electo el presidente. El resultado Lagos, fue bastante estrecho. Así es. Y fuimos a una región, no recuerdo si al Valparaíso, en alguna zona, a observar una reunión de la concertación, a estar presentes. Había que era complicado para algunos sectores de la democracia cristiana aún en ese momento el tema. Tiene razón usted, pero eso ha ido quedando atrás porque ya obviamente han pasado 3 años de gobierno. Estos 3 años han sido muy difíciles, porque nos tocó justamente una crisis económica importante. Chile venía creciendo una tasa promedio del 7%, de pronto empezamos a crecer 2%, y eso se resiente. Claro. Y nos vimos mucho más restringidos. Afortunadamente, las proyecciones nuevamente vamos hacia el 4%, poco más ojalá. Pero quiero decirle que después de 3 años ya la gente ha visto que el hecho que encarne el gobierno, que es un programa de la concertación, claro, pero el que sea encabezado por un socialista ya ha dejado disipados esos temores. Y le quiero comentar algo que vale la pena, porque tanto ha cambiado que hoy día ha pasado algo cultural muy importante, del cual yo personalmente me siento muy orgullosa, porque por primera vez sistemáticamente en estos 4 años de gobierno que ya cumplió el presidente Lagos, las 2 ministras mejores evaluadas son 2 ministras mujeres. Y a eso iba yo. La Defensa y la ministra de Relaciones Exteriores. Nunca habíamos tenido esos ministerios como mujeres. Sistemáticamente son las mejores evaluadas, pero sistemáticamente. Entonces, al punto que ambas se mencionan como precandidatas posibles. Así es. Entonces, como usted dice muy bien, tenemos que encontrar un mecanismo. Bachelet del Partido Socialista, Michelle Bachelet, ministra de Defensa, y Soledad Alvear, la ministra de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿qué se trata? Se trata de encontrar un mecanismo que nos ayude a dirimir democráticamente quién va a ser nuestra candidata o candidato, ojalá candidata única de toda la concertación, y que encabece la propuesta que como concertación tenemos que levantar para proponerle al pueblo de Chile, para que haya razones justificadas de decir un cuarto gobierno de la concertación. Y bueno, me ganó usted la mención, a eso iba yo precisamente, de que además es fantástico que en un proceso democrático, en todo esto que ha vivido el pueblo chileno, sean 2 mujeres. Sí, se les considera, y no solo eso, sino que se han hecho encuestas y por primera vez la ciudadanía responde que están disponibles para votar por mujeres, y la valoración que hacen es que las consideran más transparentes, que están muy comprometidas con los valores y con lo que representan, y que hay más honestidad en torno a las mujeres. Es muy curioso lo que ha pasado. Entonces, yo digo con mucho orgullo, en Chile hoy día hay un cambio cultural enorme, enorme, y que es una tremenda potencialidad, que es abrirle el espacio definitivamente a las mujeres como nunca antes habíamos tenido. Así que estoy muy contenta por eso. Y estaremos muy atentos para seguir este proceso político. Yo quisiera que me permitiera, porque creo que es una referencia que hay que hacer.
A lo mejor es una obviedad, pero permítamelo. La referencia a Augusto Pinochet. Es decir, no es necesario replantear lo que fue su dictadura y su figura, pero sí para Isabel Allende, para la democracia chilena, en este momento, ¿qué significa este individuo? Hoy día es una figura absolutamente extinguida en el sentido que al inicio, al año 90, claramente representó tenía mucha fuerza, o sea, detrás suyo en el plebiscito y todo tuvo un 44%. Hoy día es una figura absolutamente desgastada, está en su casa, prefirió a través de sus abogados pasar por insano mental que enfrentar la justicia. Así que hoy día es una figura que realmente ya ni siquiera quien eran sus más acérrimos partidarios, colaboradores, cercanos, se sacan una fotografía con él. Realmente una figura ya bastante del pasado que desgraciadamente grafica así que si bien se alcanzó a imputar, no se continuó adelante el proceso, pero por lo menos se le quitó la inmunidad parlamentaria que se había fabricado, que eso era una indignidad, y por lo menos hay conciencia en el pueblo chileno que es una figura que simplemente pasará a la historia, creo yo, por lo menos para muchos de nosotros, como la persona que traicionó su juramento, que encabezó la dictadura, que no enfrentó nunca la justicia y que hoy día está prácticamente en el olvido, o sea, no tiene ninguna relevancia. Le digo, ya nadie se saca ni siquiera una foto. Que finalmente el juicio de la historia es implacable. Ah, no, maravilloso, porque al final yo creo que en estos 30 años, como nunca los vivimos en Chile, o sea, la figura de Salvador Allende sigue creciendo. Para la gente joven es sinónimo de consecuencia, de lealtad, de principios, de valores, de ética, y la figura de Pinochet es eso, la persona que no tiene capacidad de enfrentar la justicia. Así que solita se hizo. Y diría, un amigo tiene una frase, dice justicia divina, y todos los miembros de la Junta terminaron igual. Bueno, así es, tenía que ser. Yo le agradezco mucho, Isabel, haber aceptado esta conversación. Quisiera un tema último, la visión latinoamericana del sentimiento de la unidad que debe unirnos a los pueblos de Latinoamérica en voz de usted. Bueno, yo primero que nada celebro mucho que tengamos un tratado con México. Hemos ido haciendo varios tratados, pero no es suficiente. Yo creo que hay que pensar en la integración, no es un tema económico, no es un tema de circulación de mercancía. Lo que tenemos que pensar es que integración significa integración política, social, cultural, en fin, que es importante que tengamos los mismos principios. Por eso decía yo, veo con cierta preocupación nuestra región, porque veo señales que no me gustan, que son crisis de gobernabilidad, que son debilitamiento de los parlamentos, que son mandatos que no terminan, que son casos de corrupción. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo más que nunca mayor por seguir bregando, porque Chile, el resto de América Latina, se integren cada vez más. Tenemos un ejemplo cercano, vemos a Europa, pasó 2 guerras, ha tenido múltiples conflictos con fronterizos, en fin, y sin embargo es capaz de construir su unión. Y hoy día está luchando para conseguir incluso una constitución única. Y ya estamos hablando de más de 25 países, entonces bien notable. Bueno, entonces nosotros tenemos que seguir ese ejemplo en el sentido de superar diferencias, terminar de resolver si hay algo pendiente, pero ser capaces de integrarnos, ser capaces de ser más solidarios entre nosotros, como región, entender que mientras más unidos estemos, mientras más capacidad colectiva tengamos en negociaciones, en propuestas, en un mundo globalizado, complicado, concentrador y excluyente como este mundo, tenemos que realmente lograrlo. Y por lo tanto yo sigo creyendo que América Latina, con toda su diversidad, porque es muy diversa, con toda su pluralidad y con toda su diversidad, debe seguir actuando de la manera más unida posible e integrada. Pues eso es importante porque además tenemos, bueno, en el caso de México tenemos una frontera muy complicada. Sí, es otra historia, sí. 3.000 kilómetros de frontera es otra cosa. Ese es otro tema. Bueno, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, nos parece bien, hemos logrado, no ha sido fácil, pero hemos logrado hacer un comercio bastante equilibrado. O sea, tenemos con América Latina, con Estados Unidos, tenemos con Europa y tenemos con Asia. Y yo creo que eso es una buena posibilidad. Somos miembros asociados del Mercosur. Nos interesa, como digo, el Mercosur, por cierto, que le vaya bien, ha tenido sus dificultades. Somos asociados porque nosotros tenemos otro nivel totalmente distinto al arancelario. O sea, nosotros estamos absolutamente abiertos, nosotros somos un
país de apenas 15 millones de habitantes, pero tenemos una economía absolutamente abierta. Entonces yo diría que aquí lo importante es el camino a la integración, y yo le deseo a América Latina que lo logremos. Pues en eso hay que irlo construyendo también, todos los que de alguna manera tienen oportunidad de participar en todos estos procesos políticos. Pero permítame que terminemos diciéndole algo que no puedo dejar de decirle. Estuve hace 3 años atrás en Oaxaca, está preciosa. Me volvió a ganar otra vez Y quiero despedirme diciéndole que está maravillosa. Yo realmente no había visto Oaxaca, hacía muchos años que había ido, regresé hace 3 años atrás con mi hija. Había estado, como le digo, unos años atrás, y el progreso, el salto, el cambio es una belleza. Yo creo que se ha vuelto una la ciudad probablemente más linda de México. Los felicito, gracias. Cuídenla, vale la pena porque está preciosa. A mis amigos cuando vienen por primera vez les digo, vayan a Oaxaca. Bueno, y ahí ya tienen amigos, y usted en lo particular le invito para que en julio venga a la Guelaguetza, que es la fiesta del folclor más extraordinaria que tenemos. Y bueno, seguramente ya ha comido mole negro, chapulín, tlayudas y todo ello cuando quiera, y además respeto, admiración. Yo terminaría con algo que quiero decírselo con toda emoción. Cuando fui a Santiago, fuimos en un marco muy breve de reuniones políticas, y en el día que teníamos que viajar a esta reunión a una provincia, yo me levanté hacia las 6 de la mañana y salí del hotel. Todavía estaba la bruma. Santiago es una ciudad que tenía neblina en ese momento. Debemos haber ido en julio, me parece, agosto. Y me fui caminando al Palacio de la Moneda. Y me senté frente al Palacio de la Moneda. Estaba solo ya, obviamente, reconstruido. Ahí estuve observando el Palacio de la Moneda, recordando a Salvador Allende. Y me hago la misma reflexión de aquella mañana, es decir, si hubiera muchos Salvadores Allende, sería otra situación en el mundo. Ojalá. Gracias, Isabel. Encantada. Bienvenida. Gracias. Un abrazo para Oaxaca. Gracias. Amigos, ya saben a qué hora es, ya saben qué día es, ya saben en qué canal es. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Los quiero mucho.